Bueno, soy Lucía Magalí Ríos, estudiante del Colegio de la Divina Misericordia de quinto año C, y esta es mi lección oral de formación ética y ciudadana. Esta lección oral se va a dividir en dos partes, en el Estado y en la ciudadanía. Empezamos con la primera parte. El Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización jurídico-política de una comunidad, el cual se encarga de, a través de un conjunto de instituciones, establecer leyes, hacerlas cumplir y representar, a el territorio a nivel global. Podemos destacar entonces que el Estado tiene tres elementos fundamentales. Como primer elemento hablamos del territorio. Como acá podemos ver, el territorio es un sector del espacio geográfico delimitado, el cual en la actualidad compone no tan solo el suelo, sino también el espacio marítimo, el subsuelo y el espacio aéreo. El segundo elemento del que hablamos es la población. La población es el conjunto de habitantes que residen transitoria o permanentemente en el territorio delimitado del estado del que estamos hablando. Esta población se rige a través de distintas normas y leyes que establece el Estado, las cuales aseguran su bienestar y a su vez regulan la contribución que tienen a la vida general. Por último hablamos de poder. El poder es la capacidad del Estado de hacer cumplir sus normas de carácter general sobre su delimitado territorio. Al hablar de esto nos hacemos referencia a que el Estado tiene soberanía. Pero para hablar de soberanía debemos saber que los límites de nuestro territorio deben ser reconocidos por otros estados. Porque si no, de esta forma, por ejemplo, si nuestros límites no fueran reconocidos, Chile podría ejercer su soberanía sobre Argentina. Pero esto no es posible, ya que nuestros límites son reconocidos ante el resto del mundo y la soberanía implica que solo su Estado puede ejercer poder sobre su propio territorio. Al hablar de poder, también podemos hablar de cómo se distribuye este poder a lo largo del Estado. Podemos hablar de estados unitarios y estados federales. Cuando hablamos de estados unitarios, hablamos de una centralización del poder. Es decir, las provincias, componentes del Estado, no tienen autonomía propia. Todos se rigen a través de el poder ya sea su capital o de lo que estemos hablando en ese Estado. Y tienen el mismo orden jurídico. Cuando hablamos de estados federales, en cambio, hablamos de que cada sector o región o provincia tiene su propia autonomía, su propia constitución y todo esto siempre siguiendo el margen de la Constitución Nacional. Es decir, Salta tiene sus propias leyes, sus propias elecciones, sus propios gobernantes, pero Salta debe todo lo que hace, lo que elige, y lo que impone, debe seguir lo que dice la Constitución Nacional. Ahora, cuando hablamos de Estado en la actualidad, también solemos hablar de Estados nacionales. Para entender qué es un Estado nacional, primero tenemos que saber qué es nación. Nación significa un sentimiento de pertenencia de una comunidad, un sentido de unión, un sentido que surge gracias al compartimiento de una historia, de una cultura, de distintos rasgos étnicos, de una lengua, de religiones. Este sentimiento de pertenencia, de comunidad, se da en Argentina. Por eso podemos determinar que Argentina es un Estado nacional. Porque si bien tiene su territorio delimitado, su Estado, su poder, sus normas, también tiene una población que está orgullosa de decir que es argentina y que ante el mundo se reconoce como argentino, y entre argentinos nos reconocemos como una comunidad. Existen otros estados en los que no solo existe una nación, sino que se reconocen distintas entidades nacionales dentro del mismo orden jurídico. En este caso hablamos de estados plurinacionales.
Cuando hablamos de estados plurinacionales hacemos referencia a estados como Canadá, Suiza y Bolivia, por ejemplo. Todo esto de lo que yo estoy hablando surge gracias a los estados modernos. Los estados modernos, esta idea de democracia, de estado, todo surge a partir del siglo XIV y XV. Y se consolida recién en el siglo XVIII. Bueno, esta idea de Estado que quería derrocar a este modelo absolutista que venía existiendo y monárquico, tiene la idea de un imperio de la ley. Esto quiere decir que, bueno, que exista un marco de leyes, de que, bueno, un concepto de ciudadanía, que igual este concepto ya lo vamos a ver más a fondo en la siguiente parte de mi video. Y bueno, a partir de estos estados modernos, de estas ideas en el que el Estado deja de existir un gobierno y empieza a existir un Estado el cual tiene poder sobre toda la vida de sus ciudadanos, surgen distintas modalidades de Estado, dependiendo de las necesidades de cada momento. Primero, en el siglo XVIII, debido a todo el contexto histórico que estaba pasando, de pasar de una monarquía a pasar a un concepto de Estado, surge el Estado de Derecho. Este Estado de Derecho tiene como principios reconocer los derechos individuales como fundamentales, para que ya no exista esta vulnerabilización de nuestros derechos. A su vez, tiene como principio la idea de la división de poderes, y actualmente la mayoría de los países occidentales siguen esta forma de organización del Estado de Derecho. Después de esto, en el siglo XIX, surge en Europa, estamos hablando en este momento, porque en América todavía durante el siglo XIX se estaba recién consolidando la idea de Estado moderno en América, ya que América durante siglos anteriores estaba constituida por colonias encargadas por imperios europeos. Recién cuando América surge todo este proceso de independencia, empieza con esta idea de Estado moderno. Por ejemplo, Argentina recién a mediados del siglo XIX se vuelve un Estado americano y se reconoce como un Estado independiente de Europa. Hablando de Europa, los Estados liberales en el siglo XIX. El Estado liberal tenía una teoría en que el Estado debía seguir un papel no intervencionista en el ámbito económico. Eso significaba de que separaba lo público de lo privado, y la economía formaba parte de lo privado. Es decir, que confiaba en que la economía se regule por sí sola y el Estado debía encargarse de todo el resto de sus papeles. Después de esto surge la idea de estado de bienestar. ¿Por qué es de bienestar? ¿Por qué surge esta idea? Porque atravesamos la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial atravesamos la Gran Depresión y la crisis de los 30. Esta crisis de los 30, esta caída de la bolsa de Wall Street, lleva a que se necesite económicamente que el Estado tome un papel como motor de la economía. No solo para regular los recursos, sino también para saber cómo distribuirlos. Este estado de bienestar busca justamente realzar la población. Y bueno, tiene distintas políticas sociales, bueno, y ideas que se formaron en ese momento y que a día de hoy siguen existiendo. Después de este estado de bienestar surge el estado neoliberal. ¿Por qué surge el estado neoliberal? Porque esta forma de estado ya no era rentable. Era necesario que surja un estado neoliberal, ya que económicamente no se podía seguir manteniendo el estado de bienestar. El estado neoliberal tiene bases de liberalismo, pero se diferencian en que el Estado esta vez sí tiene un papel en la economía. Pero este papel se encarga de desarrollar las condiciones óptimas para que crezca el sector privado y para que a su vez crezca la competencia, porque se basaba principalmente en esto, el neoliberalismo, en la competencia. Por último, cuando hablamos de Estado,
También hablamos de cómo es la vida política en un Estado. ¿Cómo es la vida política en Argentina? En Argentina nos encontramos bajo un régimen democrático. Un régimen democrático significa de que la población tiene poder en la toma de decisiones. Argentina cree en la participación ciudadana, la fomenta y también cree en la división de poderes. Esta división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, justamente se realiza para que no exista un abuso de poderes ni una vulnerabilización de los derechos de los ciudadanos. La contraparte del régimen democrático sería el régimen autocrático. Los regímenes autocráticos se basan en la centralización del poder en una persona o un grupo de personas, lo cual vulnerabiliza los derechos de la población de estos territorios. Y bueno, en síntesis, lo que podemos concluir es que Argentina es un Estado nacional, moderno, de derecho, federal, con un régimen democrático. Hablando económicamente, Argentina podemos recalcar que en el gobierno anterior se podía interpretar como que mantenía un papel de estado de bienestar, ya que lo que más se centraba era en el gobierno de la gente, de la población, y buscaba a través de la economía impulsar a la población. Actualmente, como este modelo ya no era rentable, surge esta nueva idea del Estado liberal o neoliberal, en el cual se busca de que la economía tenga un crecimiento y dejar de lado la población como una prioridad y poner el factor económico en primera instancia. Es lo que vamos a evaluar. Y bueno, así termino mi primera parte de mi lección oral. Y bueno, ahora sigo con el segundo.